medio del mismo Espíritu la verdad que nos permita adorarle de la manera en que el Dios de los Espíritus es adorado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que, hermano, aquella mujer le dijo al Señor: mira, ustedes dicen que hay que adorar, porque ella era samaritana y él era judío, ¿verdad? Entonces dice: ustedes los judíos dicen que hay que adorar en aquel monte. A nosotros los samaritanos se nos ha inculcado que hay que adorar en este otro monte. Entonces viene el Señor y le dice: ok, no nos vamos a poner a discutir de eso. Yo lo que te quiero decir, mujer samaritana, es que cuando uno nace y conoce del Espíritu, entonces va a conocer la verdad o las verdades del Espíritu. Y conforme a la verdad y las verdades del Espíritu, así es como debe de ser la adoración al Padre. Porque digamos, en este tiempo se está, y me voy a volver a meter otra vez, va, camisa de 12 varas. Mire, pues ya siempre metiéndome en líos, pero no importa. En este tiempo se adora de la manera que se cree que hay que adorar. Se alaba de la manera que se cree que hay que alabar. Pero las normas están puestas. La manera en que hay que adorar, la manera en que hay que alabar al Señor están determinadas en su palabra. Si se sale de lo que la palabra dice, entonces no es la manera en que el Espíritu ha determinado que se haga. Por eso le decía el Señor a la samaritana: ok, a nosotros nos dijeron que debe de ser en este monte, a ustedes les dijeron que debe de ser en este monte, pero yo te vengo a decir que no es ni en aquel ni en este, sino es conforme a la verdad del Espíritu, porque el Espíritu es el que conoce la profundidad de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué manera debo yo de alabar? ¿De qué manera debo yo de adorar? Entonces, me es necesario, oiga, me es necesario adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, con la revelación a mi espíritu de la verdad del Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia en Juan 8:32: y conoceréis la verdad. ¿A través de quién? Del Espíritu. Y entonces esa verdad los va a hacer libres. Porque, por ejemplo, hay gente que, y aunque usted no lo crea, hay gente que en la actualidad dice: ¿cómo debemos de adorar? Empezando: aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué? Porque eso le enseñaron. ¿Se recuerda de ese aleluya, no? Entonces la gente decía: no, así como el apóstol adora, así hay que adorar. ¿Y quién dice eso? Pregunto, ¿y quién dice eso? La gente. Yo no estoy en contra de cómo adore el hermano o los apóstoles. Cada quien va a adorar conforme lo que el Espíritu le está indicando. Hacerlo. Porque es la verdad que el Espíritu le está revelando. Pero no quiere decir entonces que si yo no empiezo aleluya, aleluya, yo estoy mal. Hermano, es que nunca me sale el aleluya. No se preocupe. Empiece con gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a tu nombre, Señor, gracias, bendito. ¿Sabe por qué? Porque esa es una verdad también que la palabra nos enseña a nosotros. Pero la gente se condena con ciertas cosas, y no se diga para la alabanza. En la alabanza ahora se ha estipulado ciertos estereotipos y que así debe de ser. ¿Quién dijo eso? Bueno, por si alguien llega a escuchar esto y quiere platicar conmigo, amén. No hay problema. Sigamos. También es necesario. ¿Cuánto tiempo llevo, hermanos? 45. A ver, va, pero sigamos mejor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Hablando, bueno, aquí habla de los, dice de los obispos, ¿verdad? Que serían diáconos también, es decir, líderes.
Pero esto va para todos, ¿verdad? Porque si usted en algún momento dado quiere liderar un lugar, quiere servir en un lugar, entonces dice la Biblia, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, mire, hermano, perdónenme que le vaya a decir esto. Yo no quiero cortarle las alas a nadie de servirle al Señor. Pero sabe una cosa, si algo nosotros deberíamos de hacer, y no digo porque yo tenga el mejor testimonio del mundo, ¿verdad? Yo creo que tengo muchas fallas, pero creo que nosotros sí deberíamos de empezar a analizarnos a nosotros mismos y saber cómo está nuestro testimonio. Con los de afuera, con los de adentro no. ¿Sabe por qué? Con los de adentro no. Porque los de adentro, cada vez que usted viene se le ve una cara de angelito, ¿verdad? Excluyendo al hermano porque así se llama. Pero usted se ve aquí, usted entra aquí y se ve, solo las alas le hacen falta. Tiene su aureola aquí, tan bonito que se ve. Entran las parejas con una sonrisa, ¿verdad? Así, de esas frescapitas, esas risas 200, ¿verdad? De 100 así, de 100. Pero se acaban de dar una agarrada allá afuera, ¿verdad? Entonces, los de afuera son los que tienen que dar el testimonio. Los de afuera llamaron hasta la NASA porque pasaron objetos voladores no identificados antes de que viniera al mundo, ¿verdad? Platillos voladores, ¿verdad? Pasaron ahí en las ventanas. Hermano, por eso no dice que los de adentro, sino dice los de afuera. ¿Sabe qué deberíamos de hacer nosotros antes de poder llamar a alguien a servir al Señor? A ser un líder o servidor en algún lugar. Porque eran los diáconos, eran los obispos. Mire, a ver, mejor acompáñenme aquí, ¿verdad? Porque ya me quiere apedrear y no sabe ni por qué. Mire, hermano, acompáñenme por favor a Hechos. Capítulo número 3, me parece que es, déjenme ver. Solo ven. Así rapidito. Tal vez mientras lo busco, si me puedes cambiar la batería, por favor. Aquí lo voy a buscar rápido. Hechos 6:5. Gracias. Tal vez desde el 1, ¿verdad? Para tener contexto. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice desde el verso 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Tal vez la versión que estoy leyendo es un poquitito diferente, pero me la voy a poner en la versión 60 para que creo que es la mayoría manejamos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o de los helenistas, dicen algunas versiones, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, y esto es lo que yo quiero que usted escuche, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, oiga cómo eran, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo les iban a encargar? El ministerio de servir las mesas. Oigan las características que deben de tener, porque son necesarias. Entonces ahí dice, ¿va? Es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Pero ya se imagina usted, y fíjese que de veras que lo voy a empezar a poner por práctica, ¿no? No, en serio, se lo digo muy en serio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque después entra gente y ve al servidor, ¿va? Dice: Señor, yo lo conozco. Es el que le estaba pegando la vez pasada a su esposa, ¿te acuerdas?
pero aquí está sirviendo las mesas. Es que mire, hermano, este evangelio es duro. Este evangelio es difícil. Yo no sé cómo le va a hacer para pagar la renta, ya nos vamos. No se preocupe, el Señor va a mandar a Estebanes. Va a mandar, ¿qué más? Felipes, Prócoros, Nicanores, Timones, pero no timones de esos de carro. Parmenas, Nicolases, ¿verdad? Prosélitos de Antioquía, etc. Bueno, entonces, hermano amado, mire, la Biblia dice que es necesario que nosotros tengamos un buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para ocupar el servir las mesas. Y ya no se diga, ¿verdad? Porque servir las mesas es también estar aquí en la alabanza. No servir mesas, no crea que usted viene aquí a exhibirse y aquí el mejor, el más gallo soy yo, ¿no? Si usted es lo que viene, como dijera el hermano Germán, uno viene a ser el gato de la gente, ¿no? Es decir, el servidor de la gente. Es más, el que está aquí frente a usted viene a servirle su plato para que usted coma. Entonces, yo debo de tener buen testimonio con los de afuera. Alguien podría decir, no, hermano, es que lo que pasa es que uno no debe de ser hipócrita. No, es que la hipocresía es otra cosa. La hipocresía es querer estar hablando algo allá afuera que usted nunca practica. Entonces mejor vaya y hable, o hablemos allá afuera y practiquemos al mismo tiempo. Para que entonces deje de ser hipocresía. ¿Sí me debe entender? Entonces nosotros necesitamos, dice, es necesario que el obispo, que el diácono, ¿verdad? Tenga buen testimonio de los de afuera para servir la mesa. Yo le termino dice que estén estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces dice que le agradó la propuesta a toda la multitud y empezaron a elegirla. A Esteban, dice que aparte era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces regresemos aquí a donde estábamos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sabe cuál es el lazo del diablo, hermano? El lazo del diablo es creer que uno está bien aquí, sabiendo que está mal. Sabiendo que si sale, es una persona que no tiene, que cae en descrédito, que no tiene buen testimonio con los de afuera. Entonces, es un lazo del diablo, porque entonces se empieza a ufanar, a hinchar, de que su servicio aquí es calidad, sin saber que allá afuera es otra cosa. Entonces uno tiene que tener cuidado. Yo no digo que no estemos en el proceso de ser cambiados, pero entonces nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario empezar a dejar el deseo de la carne, para que el deseo del Espíritu empiece a ser más grande. ¿Sí me voy a entender? Entonces sigamos pues mejor, ¿verdad? Yo ya voy a terminar, de veras. Ahorita sí ya. Solo me faltan, ¿qué? 50 y tantos, ¿verdad? Versículos. También es necesario, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, estos tal vez ya solo se los voy a leer y explicarle cositas así rápido. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué dijeron eso? Porque sencillamente les estaban diciendo, no, ustedes se tienen que callar o los vamos a meter al bote de regreso, a la cárcel. Les dijeron, no, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. Si vamos a padecer por el Señor, es necesario que nosotros lo hagamos. Vamos a obedecer a Dios, porque el Señor nos ha enviado a toda nación, ir y predicar el Evangelio a todo lugar, haciendo discípulos. Así que, ya nos metieron a la cárcel, estamos de acuerdo en lo que ustedes quieran, pero si nos vienen a amenazar que nos van a meter otra vez a la cárcel, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué otra cosa? Confirmando los ánimos, y esto es algo bien lindo, ¿verdad?
Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, es necesario que a través de muchas tribulaciones, pero yo quiero hacer una diferencia aquí, porque alguien podría decir: hermano, es que no sabe cuánta tribulación estoy sufriendo por este pecado que tengo, entonces quiere decir que voy derecho al reino de los cielos. No, tampoco. Bueno, espere. La persecución, ¿cómo dijimos aquí? Las pruebas, las tribulaciones deben de venir a causa de estar haciendo lo que la palabra nos indica, no a causa del pecado que nosotros tengamos. ¿Sí me doy a entender? Porque si es por pecado, hermano, bueno, está que le caiga, ¿va? Pero si es por la palabra, entonces eso es diferente. La Biblia dice que la palabra misma es la que trae consigo esa persecución. ¿Se recuerda? Ya lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador. Entonces la palabra misma es la que trae consigo estas tribulaciones, pero por estar obedeciendo a la palabra. Si por obedecer a la palabra nosotros estamos pasando tribulaciones, gloria a Dios, siéntase contento, porque entonces usted está entrando al reino de los cielos y yo también. Pero si es por el pecado, arrepiéntase, ¿verdad? Y empecemos a hacer lo que es necesario. Ok. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor, a Hechos 23:11, y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Que es necesario que nosotros testifiquemos de Él. Entonces, usted y yo, nos es necesario testificar de Él. Testifique de Él, pero no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Los hechos son los que dicen más que 1000 palabras, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, hay que testificar del Señor. Primera de Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso lo dice el apóstol Pablo, porque sencillamente, hermano, es necesario que nosotros, conforme nos vayamos entrando más a las cosas del Espíritu, entonces lo corruptible de nuestra vida y lo mortal que nosotros tenemos sea cambiado en incorruptibilidad e inmortalidad, porque nada corruptible ni nada mortal va a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que la Biblia dice: hacemos tesoros en los cielos, donde el ladrón no roba, el orín o la polilla no corrompen. Es decir, ¿por qué? Porque no hay nada corruptible en el cielo. Entonces, nosotros debemos de vestirnos de incorruptibilidad. ¿Cómo? Atendiendo diligentemente o con más diligencia a lo que estamos oyendo, porque eso nos es necesario. Amén. Dice la Biblia, este verso es bien lindo: porque todo sumo sacerdote, Hebreos 8:3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Mire, hermano, usted dice la Biblia que fue constituido según primera o segunda de Pedro 2:9, dice que nosotros fuimos constituidos o hechos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que somos sumos sacerdotes cuando nosotros venimos a oficiar delante del Señor, cuando nos presentamos en su presencia, ¿verdad? Entonces dice que todo sumo sacerdote es necesario que tenga algo que ofrecer. Entonces la pregunta es: ¿y qué ofrezco? Porque si usted es sumo sacerdote, debe de venir a ofrecer algo. Tiene que tener algo que ofrecer. Hermano, pero es que no tengo un solo centavo, no me quedó ya nada, no puedo dar una ofrenda. No está hablando solo de esa ofrenda. Se recuerda que Romanos 12 habla y dice, 12:1 dice: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué debemos de presentar todos los días? Nuestro cuerpo.
Claro, si usted va a presentar una ofrenda, preséntela también. Si usted va a presentar otras cosas, preséntelas también, pero algo tenemos que ofrecer.